pasó, porque ya Gloria se había acostado a dormirse, así que si hubiera eso pasado, Gloria se hubiera levantado cogiendo. Pero me levanto, me acuesto a dormir y digo, Señor, dame esta palabra. Y de momento, lo que me vienen son 4 letras a la mente. Y son letras que quizás hemos visto en el pasado. Y dice WWJD. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan de eso? En la década de los 90 se utilizó mucho ese acronismo. Y decía, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí con nosotros en este momento? Yo recuerdo que una vez compartí con ustedes y les dije, cada vez que tú vas a hacer algo, tú tienes que decir, y si el Señor estuviera aquí a mi lado, ¿qué haría? Y eso es muy conveniente, especialmente cuando vamos guiando. Porque al que le gusta pisar el chambón, tiene que decir, Señor, ¿tú pisarías el chambón? Así que esa palabra es curiosa porque el Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos, pensemos que Él está con nosotros. Fue una frase que se hizo popular en la década de los 90. Fue una iglesia en Carolina del Sur que trajo ese acronismo y se hizo famoso en el mundo entero. Pero ustedes saben una cosa, esa frase fue fundada en el 1896, en el siglo XIX, por un señor llamado Charles Sheldon, que escribió un libro que se llamaba ¿Qué haría Jesús? En sus pasos está. Y esa frase, él la utilizó porque en su libro él decía, esa frase se utiliza para medir y para caminar y actuar de manera que se demuestre el amor de Jesús. Y dice que esa frase se usa como una plomada. Y hay un pasaje bien interesante en la palabra de Dios en Isaías 28, 17. Dice, lo probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. ¿Para qué se usa la plomada? Lo hemos explicado en varias ocasiones. Para asegurarse que algo está derecho. No importa lo que ocurra, cuando usted pone un peso al final de un hilo, la gravedad va a hacer que ese hilo esté totalmente recto, no importa el ángulo que se encuentre la pieza arriba. Así que cuando usted está alineando una pared, ese cordel le dice si esa pared está derecha y si hay rectitud en lo que está haciendo. Y esa plomada sirve para nosotros saber si estamos rectos delante del Señor. La palabra rectitud implica integridad, honestidad, virtud y carácter. Y dice en Amós 7:8, entonces el Señor me dijo, probaré a mi pueblo con esta plomada. Así que el Señor está buscando probar a su pueblo y midiendo a cada uno de nosotros. Jesús, cuando dice qué haría Jesús, ese pensamiento lo que hace es medir cómo nos comportamos a medida de lo que es la plomada y la rectitud del Señor. Compartimos este viernes pasado. El pueblo de Dios no pertenece a este mundo, pero estamos en este mundo. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos pone, y el propósito de cada uno de nosotros, usted sabe que está escrito antes de que usted naciera. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había preparado lo que iba a ser su vida y lo que iba a ser su propósito. Así que si usted se cuestiona, ¿qué hago yo aquí? Usted lo que tiene que decir es, Señor, dime para qué me pusiste aquí. ¿Para qué me pusiste en Gosén? ¿Para qué me pusiste en Puerto Rico? ¿Para qué me pusiste en el Banco Popular? ¿Para qué me pusiste sellando techos? ¿Para qué me pusiste en las escuelas? Hagámonos siempre esa pregunta.
que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Y Dios hace su llamado. Miren lo importante de este pasaje. Que Dios hace su llamado por medio de nosotros, que somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un diplomático y es una persona que representa legalmente el reino del cual viene. Aleluya. Normalmente una embajada se encuentra en un país ajeno, pero esa embajada pertenece al país de origen. Y siempre hay un embajador que es el que cuida y coordina las actividades de esa embajada. Aleluya. No importa dónde esté la embajada de Estados Unidos, puede estar en Alemania, puede estar en Francia, puede estar en España. Cuando usted entra a la embajada, usted está entrando a un territorio americano. Aleluya. No importa dónde se encuentre. Y esa embajada pertenece a Jehová. Cuando decimos que somos embajadores de Cristo, nosotros representamos y tenemos un llamado que viene del cielo. Amén. Porque aunque estamos aquí en la tierra, a quien nosotros representamos es a Jehová de los ejércitos y de allá venimos. Sí, aleluya. Amén. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca había pecado, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Miren la importancia de que seamos obedientes. Dios ya tenía un plan para que nosotros pudiéramos estar de frente a Dios, a Él, por medio de Jesucristo. Y Él dice que envió a su Hijo como ofrenda para que el pecado fuera removido de nuestras vidas. Y ustedes saben que me dolió, que dice que Jesús fue hecho pecado. Él no se llevó mi pecado. Él fue hecho pecado y sacrificado para que yo pudiera tener libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Wow. Miren la carga de Jesús en el momento que es crucificado. Él lleva todos los pecados del mundo, los que habían pasado y los que iban a pasar. Y estamos hablando de que hoy día estamos acercándonos a 8 billones de habitantes en la tierra. Y el Señor ya tenía plan y propósito para cada uno de ellos. Gracias, Señor. Pero hay momentos que puede ser que nos preguntemos, wow, pero Señor, qué difícil se me hace ser obediente. Qué difícil, porque la verdad es que me la ha puesto difícil. Y qué difícil es trabajar donde estoy. Y qué difícil es bregar con mi familia. Y qué difícil es bregar con el que quiera. Sin embargo, dice Hebreos 4:15, que nuestro sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, el Cristo, el escogido de las naciones, comprende mis debilidades, nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Aleluya. Y esta idea es para dejarnos ver que si Él lo hizo, Él nos va a dar dirección para que nosotros podamos caminar. Amén. Sí, Señor. Y por eso la importancia de decir, ¿qué haría Jesús? Y también me dice, no solamente qué haría Jesús, sino qué haría yo para agradar a Jesús. Eso es. Tenemos que estar conscientes de que estamos en el mundo, de que nos van a tratar de guiar las leyes del mundo, pero nuestras leyes vienen del cielo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta idea y concepto nos lleva a que nos acerquemos al trono de la gracia. Dice, así que acerquémonos con toda confianza Confiadamente. al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos perdón inagotable. Nunca se acabará su perdón. Su Amén. misericordia Gracias, Señor. va a triunfar siempre sobre la justicia de hombre. Su justicia va por encima de la justicia de hombre. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero ¿qué pasa? Si Jesús decide, porque el plan y propósito del Señor es que Jesús vino con un propósito y se regresa al Padre, entonces ¿qué hace Jesús?
por medio del Espíritu Santo, Él dice, yo me voy, pero voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes todo el tiempo. Y lo llevamos dentro. Cuando Él deposita al Espíritu Santo en la tierra, es para que Él fuera un paracleto, para que Él fuera un abogado, para que Él fuera un consejero, para que todo lo que hagamos sea para el Señor. Por eso sigo enfatizando que cuando yo camino, tengo que asegurarme de que camino con Jesús a mi lado, para que lo que yo hago sea agradable a Él. ¿Por qué? Porque si yo constricto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a quedar triste y no voy a ver la gloria y la bendición que debería yo estar viendo. Y a veces lo hacemos aún sin darnos cuenta. Cuando nosotros empezamos a decir algo con nuestra boca que no le agrada al Señor, lo que estamos haciendo es desagradando al Espíritu Santo. Nosotros podemos estar hablando y diciendo algo. Cuando usted dice algo que no le agrada a Dios, usted sabe que está maldiciendo. Porque pensamos que maldecir es hablar malo. Pero maldecir no es otra cosa que decir algo malo. Y algo que es malo es algo que no le agrada al Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que modela lo que somos. Tenemos que testificar a Jesús en todo lo que hacemos. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza humana. ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le pasa? Usted quiere hacer algo y la carne quiere hacer otra. Y usted tiene que estar diciendo, te sostiene, te aguanta y te sumerge a la palabra. Por eso tenemos que estar meditando en la palabra. Gloria me hizo un comentario, lo tenía para más adelante, pero un comentario que me voló. Usted sabe que usted tiene que diezmar de su tiempo. Les pregunto, ¿cuántas horas tiene el día? 24. ¿Y cuál es el diezmo de 24? 2 horas y media. Usted diariamente, cuando ella me dice eso, digo, ay, pero 2 horas y media. Y me dice, es que nosotros tenemos que estar meditando continuamente en la palabra. Nosotros tenemos que estar en conexión con el Señor. No matter what we're doing. No importa donde nos encontremos. Podemos estar en el trabajo, podemos estar en una oficina, podemos estar en el supermercado, podemos estar en una diligencia, podemos estar conduciendo. Pero tenemos que estar conectados a papá todo el tiempo. Eso es parte de lo que es la obediencia. Y yo dije, ahora puedo entender por qué tú me dices lo del tiempo. Porque es que no es solamente 2.4 horas, es que tenemos que estar conectados las 24 horas del día. Porque aun cuando dormimos, nuestro espíritu está conectado y está recibiendo. Les doy el ejemplo. Ustedes saben que el lunes en la noche, cuando yo me acuesto a dormir, yo no tengo la prédica de hoy. Y durante mi sueño, durante mi dormir, me veo recibiendo la palabra y escribiendo. En el sueño me veo escribiendo. Y entonces me levanto el martes por la mañana y digo, Gloria, anoche cuando me acosté, yo no sabía que iba a compartir. Sin embargo, ahora sé lo que voy a hacer. Miren, se lo comentaba Pastor Josué. Yo me senté el martes por la mañana y en cuestión de 30 minutos yo había escrito 7 páginas de lo que el Señor me había dado el lunes por la noche. Y nunca me había pasado eso. O sea, yo me siento y busco y dime y qué hago. Pero el lunes en la noche el Señor empezó a compartir palabras y yo, toda la gloria sea para el Señor. Le digo, el martes en la mañana, en cuestión de 30, 40, haciendo el devocional con Gloria, el Señor me dio para escribir. Y les adelanto que después del martes hasta hoy, después que había escrito 7 páginas, de más que hoy lo que escribí fue una página más. Porque era el momento
conocimiento del Señor. Y es interesante entender que en el jardín del Edén habían dos árboles, ¿se acuerdan? Estaba el árbol de la ciencia, que era el árbol de la inteligencia, y estaba el árbol de la vida. Cuando yo le comparto eso a Gloria me dice, ¿tú sabes que en nosotros existen los dos árboles? Dentro de nosotros están los dos árboles. ¿Cuál es el árbol de ciencia? La mente, el alma. Esa es el árbol de ciencia. Pero ¿cuál es el árbol de vida? El espíritu, lo que llevamos adentro. Lo que llevamos adentro. Y él dice, tienes que escoger lo que sea de bien para ti, que no es otra cosa que el árbol de vida. El árbol de conocimiento querrá controlar tu vida, pero tú tienes que doblegarte al árbol de vida. Aleluya. Cuando tú dejas que el árbol de vida sea el que esté aflorando, entonces ¿qué ocurre? Sale a relucir lo que es el fruto del Espíritu, que lo hemos visto tantas veces. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Lo estoy leyendo de la nueva traducción viviente, porque si lo ven en la Reina Valera es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Y dice claramente que cuando nosotros nos dejamos llevar por eso, las leyes del hombre no aplican a nosotros. Por eso dice, no existen leyes contra esta cosa. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos llevar por la ley del cielo, eso va por encima de cualquier ley terrenal. Y la justicia divina va por encima de cualquier justicia aquí en la tierra. Y entonces, pues me hago la pregunta, pues Señor, si te voy a ser obediente y quiero pertenecer a ti, quiero ser parte de tu justicia, ¿cómo me comporto? Pues les voy a decir. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús, que es esta casa que está aquí, los bendecimos, amén, han clavado en la cruz sus pasiones y sus deseos de naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí junto con Jesús. Una vez más, Jesús se llevó todo lo que fuera pecado de nuestra vida y nosotros tenemos que reconocer la obra tan grande que Él hizo. Ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y dice que hay tres cosas que no debemos hacer. No nos hagamos vanidosos, porque el orgullo lo que hace nos lleva a pensar que estamos por encima de Dios y nosotros dependemos del Señor en todo tiempo. No provoquemos los unos a los otros, tengamos amor los unos por los otros y no tengamos envidia. Les voy a decir, esa es una de las raíces más malas que hay. Porque cuando usted tiene envidia, usted no puede ser contento porque se pasa mirando lo que no tiene que estar mirando. Mientras usted dice, yo soy conforme con lo que el Señor me ha dado. Estoy conforme con lo que el Señor me va a dar. Porque Él sabe lo que necesito antes de que yo lo pida. Y Él sabe lo que me conviene. Yo estoy contento y gozoso. Y la provisión va a venir de manera sobrenatural. Amén. Y si Dios permite, el domingo que viene les voy a compartir un testimonio de algo que va a ocurrir esta semana. Amén. En la vida de Gloria y mío. Para ver cómo de algo que no sabíamos dónde estaba, el Señor lo trae. Amén. Amén. Les voy a traer una anécdota. Los otros días, de hecho fue el lunes pasado, yo bromeaba con Gloria y con Carmen Santarí. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque Santarí hizo café y le ofreció a todos los que estaban aquí, menos a mí. Y eso es insurrección. ¿Cómo es posible que Santarí hiciera café y no me ofreciera? Yo creo que ya se te había olvidado eso. No se me olvidó. Pero te perdoné. Ay, no parece. ¿Por qué digo eso? Porque mire, el Señor me había dado una palabra el lunes por la mañana, porque ya me había preparado para
para cuando me dieran el café, ya él me había dado una palabra. Y me decía, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Perdoné a Gloria y perdoné a Santarín de que no había café y fui y me serví el café, porque para gloria a Dios no se lo tomaron todo, me dejaron inquieto. Y curiosamente en Efesios dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y por el contrario, seamos amables unos con otros y sean de buen corazón y por de no perdonémonos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Miren la importancia de usted perdonar a su hermano, porque si usted no perdona, hermano, ¿cómo usted puede pretender que Dios lo perdone a usted? Si usted no tiene perdón en usted, usted no va a poder recibir perdón. Así que yo perdono a Santa Rita, no me quiso dar café, pero yo sé que mañana el café va a estar. Y le pido disculpas que haya utilizado a mi amada esposa y a Santa Rita de esto, pero eso fue algo que nos pasó el lunes y me fuimos guiando un caso. Dice en 2 de Timoteo otras características de lo que debe ser un siervo de Jehová. Una persona que le sirve al Señor y que camina junto con Jesús. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Wow. ¿Cuántos de nosotros en la semana terminamos peleando a veces hasta con la pareja? Con la sombra. Con la sombra. Ayúdame, Señor. Tenemos que tener mucho cuidado para que tengamos amor unos con otros. Dice también que seamos capaces de enseñar, que seamos bondadosos y que seamos pacientes. Aleluya. Tenemos que aprender a recibir el don de la paciencia que viene de Dios. Tenemos que instruir con ternura, que cuando instruyamos a alguien, y esto lo aprendí en un momento dado, cuando usted tiene que corregir a alguien, nunca lo haga en público. ¿Por qué? Porque entonces está atacando al alma de esa persona. Cuando la palabra dice que usted instruye en privado, y si esa persona no lo recibe, entonces es que usted haga con otro hermano y llega el momento de que se va escalando, pero nunca corrija o instruya a un hermano en público si es para corrección. Así que cuando alguien se pare y quiera corregir, no lo aceptemos. Así que le pido perdón a Santalí por la broma que le hice, pero y lo del café lo dejé pasar. Déjenme dar un ejemplo. ¿Quién en su vida, quiero que me enseñen con mano, y los de Facebook no lo van a ver, pero quiero que me digan en su y que sean honestos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han jugado con petardo? Sí, pero ya. Ese poquito. Con margarita. Yo no sé. Pero está bien, se lo voy a creer. Ustedes saben que los petardos generalmente traen un fusible, traen una mecha cortita para que cuando usted lo enciende, lo tire. Pero yo recuerdo que en momentos dados nosotros cogíamos las extras de petardo y le poníamos una mecha más larga para que nos diera tiempo para salir cogiendo, porque cuando eso iba a explotar, pues no queríamos que nos explotara cerca. Sin embargo, en este ejemplo que le quiero dar es, antes de que explote usted peleando con alguien en amargura, dele tiempo a que esa mecha sea apagada por el Espíritu Santo. Amén. Usted, antes de que se moleste con alguien, Señor, si yo me molesto con él, tú te vas a molestar conmigo. Y yo no quiero eso. Así que, Señor, yo voy a dejar esto en paz y voy a dejar que la justicia de Dios, Jehová Siquenú, Él es justicia divina. Amén. Él es nuestra justicia, y Él siempre sabe lo que nos va a convenir. Amén. Así que si estoy pasando por una situación difícil, yo lo tengo que hacer, Señor, hazme justicia. Sea en el trabajo, sea con una familia.
Amén. Y dice así en Santiago, dice, el largo de la mecha da oportunidad a correr, pero en este ejemplo nos da tiempo a cambiar el resultado. Y me encontré unos pasajes bien interesantes en la palabra que habla sobre pecado. Dice en el Salmo 103:8, el Señor es compasivo y misericordioso y es lento para enojarse, y está lleno de amor inagotable. Salmo 145:8, curiosamente, exactamente el mismo versículo. El Señor es misericordioso y compasible y lento para enojarse. ¿Ustedes saben qué? Salmo 86:15, el Señor, tú eres Dios de compasión y de misericordia y eres lento para enojarte. Y no voy a seguir, pero hay 4 pasajes adicionales en la palabra donde dice que el Señor es lento para enojarse. Así que si Él es nuestro modelo, y si nosotros vamos a hacer y vamos a modelar lo que hace Jesús a mi lado, nosotros tenemos que ser lentos para enojarnos. Tenemos que tener ese amor inagotable que solamente Dios nos puede dar. Y sabemos que la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Dice Santiago 2:13. Que Dios es misericordioso con ustedes, aun cuando seamos juzgados. Aun cuando el Señor tenga que hacer corrección en nuestra vida, lo va a hacer con amor. Amén. Quien, como padre amoroso, cuando nosotros somos padres, tenemos que corregir a nuestros hijos de distintas maneras. Yo recuerdo que mi mamá me hacía sentarme en la esquina de la cocina. Me decía, siéntate en esa butaca a mirar a la pared. Y eso para mí era lo más difícil que había. Un joven de 5 o 6 años, mandarlo a sentar en una silla que no se pudiera mover. Lo mismo ocurre con mis hijos. Yo le decía, le solué a la 1, le solué a las 2. Y él sabía que si yo decía 3, tenía que salir chillando porque lo cogía y lo soplaba. Porque la corrección se hace en amor. Pero ustedes saben que se acostumbraron. Yo llegaba a Daniel 1, Daniel 2, y ya en 2 se tranquilizaba. Pero va más allá. Ustedes saben que va más allá de simplemente pensar qué es lo que haría Jesús. Tenemos que pensar qué hacemos nosotros, cómo nos comportamos, porque sabemos que Jesús nos da autoridad para nosotros compartir la palabra. Dice en aquel pasaje de los embajadores que Dios nos da un propósito y una encomienda aquí en la tierra. Y tenemos que entender cuál es la grandeza y la autoridad del poder de Dios en nuestras vidas. Dice en Efesios 1 que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, que es el ungido, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para quién? Para sus hijos, para la iglesia, para los que le servimos. Y la iglesia, que son los ungidos de Dios, son el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que cuando nosotros dejamos que sea el que nos guía, Él nos va a completar. Aleluya. Nothing is going to miss. Todo va a quedar en su sitio. Lo hemos visto una y otra vez. Dios ama a su pueblo y Él se va a encargar de que haya todo. La palabra dice que todo caerá en su sitio. Y cuando buscamos del Señor, Él sabe lo que necesitamos y todo será añadido en amor. Nosotros, la palabra dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir para gloria de Dios. Sin embargo, también dice que Él es soberano en nuestras vidas y a veces pedimos y no sabemos cómo pedir. Así que Él envía al Espíritu Santo que intercede por nosotros para que entonces lo que estemos pidiendo sea de agrado. Y vemos que a veces lo que pedimos se tarda en llegar o no llega. Es porque lo que hace realmente falta y lo que realmente nos va a bendecir, Él nos lo va a entregar. Y nos va a explicar como padre
a decir, mira, hoy no te puedo comprar este juguete porque no tengo el dinero, pero te prometo que cuando tengamos dinero te voy a comprar un juguete. Y así hace el papá, así hace el papá. Papá me dice, no te conviene caminar por aquí. ¿Y qué sucede cuando tú caminas por ahí? No te va bien. El Señor te dice, camina por acá y te va por ahí. Entonces te irá bien. Regreso a las palabras de Paul, porque esas palabras de Paul me llenaron la mente. Tu mayor fracaso será ser victorioso en algo que no te he mandado a hacer. Cuando nosotros nos ponemos a hacer lo que Dios no quiere, puede ser que nos vaya bien, pero nos perdemos de otras bendiciones que son aún mayores. Porque la palabra dice que cuando Él cierra una puerta, algo más grande se va a abrir en nuestra vida. Y cuando Él cierra una puerta, no puede ser abierta, pero si yo me empeño en abrirla, el Señor en su amor y en su bondad dice, camina por ella. Pero tú eres dueño de tus consecuencias. Lo que tú hagas serás responsable tuyo. Entonces viene una vez más la frase, pero si voy caminando por aquí y Jesús está a mi lado, ¿debería estar yo haciendo esto? Pues seguramente no. Porque si Jesús no le va a agradar que yo lo haga, no debo estar haciéndolo. Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que estar pendientes a decir, Espíritu Santo, tú te agradas de lo que estoy haciendo. Tú te agradas de por dónde voy. Tú te agradas por la decisión que estoy tomando. Y dice que la iglesia tiene que reconocer que tiene esta responsabilidad. En Efesios 2 dice, de modo que en estos tiempos futuros, ¿cuáles son los tiempos futuros? Ahora son los tiempos futuros. Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo Jesús. Es tiempo de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Seamos agradecidos por lo que Él nos da y por lo que hemos de recibir. A veces cogemos y decimos, ay, pero es que me falta esto. Miren, en vez de decir lo que le falta, sea agradecido por lo que el Señor le da. Porque mientras más agradecido usted sea, ¿qué fue? Más va a recibir. Entonces, cuando usted le cuestiona al Señor, ¿por qué no me has dado esto? ¿Qué usted está haciendo? Está dudando del Señor y su fe va a aminorar. Y curiosamente, cuando la fe aminora, ¿qué dice Efesios 6 sobre la armadura? La armadura dice que el escudo con que yo me protejo de los dardos de fuego del enemigo es la fe. Y mientras más grande sea mi fe, más protegido voy a estar de los dardos de fuego. Pero cuando mi fe se aminore, ¿qué va a pasar con ese escudo? Se va a ir reduciendo hasta que puede ser, y claro que no es así, pero cabe la posibilidad de que no tenga escudo. Y entonces tú dices, pero es que siempre me está atacando. Y uno tiene que decir, yo voy a creerle al Señor. Y Él cuidará de mí, de mi casa, de mi descendencia, de mi hijo, de todo. Usted tiene que entregar toda su ansiedad, depositarla sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de usted. Él sabe lo que usted le va a pedir antes de que usted se lo pida. Muchas veces estamos orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas. ¿Usted cree que Él no sabe ya eso? Él lo sabe antes de que usted lo pidiera. Pero Él quiere que usted camine en fe, diciendo, Señor, te creo a ti. Lo que estamos pidiendo va a ocurrir en la vida de mis hijos. Lo que estamos pidiendo va a ocurrir en la vida de mi matrimonio. Lo que está ocurriendo va a ocurrir en mi vida de trabajo. Tú me vas a bendecir, tú me vas a cuidar a mis hijos, van a ser prósperos, mi familia va a ser próspera, va a ser cuidada. Y cuando hablo de prosperidad, hablo de bendición. No estoy solamente hablando de dinero, porque no es cuestión de hablar de dinero, es que cuando Dios me entrega lo que yo necesito, yo tengo rico y abundante todas las cosas que tengo. Y una de ellas, obviamente, la finanza. Pero está la sanidad, está la justicia,
está el consejo, está la justicia de Dios. Todas esas cosas me pertenecen cuando le sirvo al Señor. Y esta parte del creyente, que es gracia y bondad, dice que tenemos que caminar con una bondad en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener empatía por nuestros hermanos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Yo le voy a decir una cosa, y ahora hago un paréntesis. Esa actividad de ayer quedó gloriosa. Yo la verdad es que compartí, yo miraba y veía jóvenes jugando baloncesto, veía jóvenes jugando dominó, veía jóvenes con bolas, veía jóvenes comiendo. Vi a una joven que es bien delgadita, pero la vi comiendo ayer, que eso fue una barbaridad. No voy a decir quién, pero ya sabe quién. Pero comieron y comieron y comieron, y aún así pues sobró comida. Por eso es que les digo, hemos preparado, porque tenemos hamburger y hot dog que, como dice el refrán, ni botándolos se acaban. Vamos a tener otro día de compartir y de barbacoa en el nombre de Jesús. Y voy concluyendo. Dice en Tito, pues un líder, le estoy hablando a la casa, pues un líder de la iglesia, un líder de la casa, es un administrador en la casa de Dios. Administra, dirige, corrige y debe vivir de manera intachable. No puedo ser arrogante, no puedo perder la paciencia, no puedo emborracharme, no puedo ser violento, no puedo ser deshonesto y tengo que proyectar el amor de Cristo en mi vida. Porque si Él me perdonó primero, vuelvo y lo repito, si Él me perdonó primero, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Al contrario, debemos ser y recibir huéspedes en nuestra casa con agrado y con amor. Debemos vivir sabiamente y ser justos, tener una vida de devoción y disciplina. A eso es que me refería cuando hablaba de tiempo de tiempo. Tenemos que sacar tiempo para devoción, tenemos que sacar tiempo para adorar, tenemos que sacar tiempo para conectarnos con el Espíritu Santo. Entonces podremos animar a otros con la sana enseñanza. Ese es el propósito del Señor para nuestra vida. Y de la única manera, me corrijo. Una de las maneras de llegar a esta posición, de llegar a esta visión, es que tenemos que estar en búsqueda continua. Tenemos que estudiar y escudriñar la palabra. La palabra está llena de bendición para nuestras vidas. Tenemos que sacar tiempo para leer la palabra. Saque tiempo para leer la palabra, porque en la palabra hay vida, es sanidad a todo nuestro cuerpo. Y dice que, y sabemos que Dios, que hace todas las cosas que cooperen para el bien a los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Esto quiere decir que aun cuando estemos pasando por prueba, el resultado de esa prueba nos va a llevar a Dios. Y eso nos lleva y nos permite pasar por encima de las pruebas, sabiendo que la prueba es pasajera y es temporal. Y tenemos que decir, no te tengo temor, enemigo. El Espíritu de Dios está conmigo y el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Amén. Donde quiera que yo esté, hay un ejército de ángeles que cuidan de mí. Amén. Y ustedes saben qué, y cuidan de mi casa, de mis hijos, de mi familia y de mis negocios. No hay parte ni suerte del contrario en mi vida. Toda palabra de maldición es cancelada. Solamente hay palabra de bendición que sale de mi boca. Amén. En medio de la crisis, Dios está tratando con nosotros. Y para que nos acerquemos a Él y le busquemos más. Ustedes saben que este tiempo que estamos compartiendo aquí nos ha llevado a entender la bondad de Dios. Ustedes saben que yo sé que hace un poquito de calor, quizás mucho, pero
cuando los veo así unidos y estamos juntos unos con otros y estamos compartiendo, así quiere que Dios, así Dios quiere que su pueblo esté, que estemos unidos, que compartamos, que estemos en todo tiempo gozosos, no importa la situación. Y estar conscientes que tenemos que estar conectados a papá y conectados a Jesús todo el tiempo. So, cuando le digo, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en el momento cuando estuviera aquí? También les pregunto, ¿y qué haría usted si Jesús estuviera aquí? La palabra dice que meditemos continuamente en sus estatutos, que estemos en todo tiempo pendientes a lo que Él nos va a decir, que seamos como los de Berea, que recibimos la palabra que es compartida con gozo y con alegría, pero entonces vamos y la medimos contra la palabra. Utilizamos lo que el Señor nos ha dado para asegurarnos que lo que hemos de recibir sea con rectitud. Para eso es la plomada, para que nos recordemos de que todo lo que hacemos debe ser recto ante los ojos del Señor. Y si lo hacemos así, sabremos que Jesús estará contento con nosotros y seguirá caminando a nuestro lado en todo lo que hagamos. Sean bendecidos, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, vamos a ponernos de pie. Gracias.